Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, iniciamos un nuevo programa y así vamos a hablar hoy de testamentos y vamos a recibir a Gabriel Cluselias, que ya ha estado en nuestro programa, vicerrector de la universidad, escribano, autor de muchísimas publicaciones. Y me parece que vamos a enfocar el testamento no solamente desde el punto jurídico, sino también como una herramienta para resolver situaciones familiares que son tan importantes. Así es. Entonces nos vamos a ir a una pausa para recibir a nuestro invitado, el escribano Gabriel Cluselias. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Gabriel Cluselias. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hoy para hablar de un tema que me convoca mucho, que es muy interesante, que es el de la planificación sucesoria, el de los testamentos, ¿no? Y lo primero que uno piensa cuando va a hablar de este tema es que se trata de algo frío, un instrumento jurídico nada más, ¿no? Es así, Gabriel, es un tema, bienvenido otra vez al programa, y es un tema que preocupa, pero que también nos llama a ocuparnos. Por ahí es difícil de encarar, tiene muchos matices, pero es muy importante, porque es resolver en vida lo que queremos hacia el futuro, más allá de lo material, inclusive, ¿no? Sí, claramente. Es no solamente resolver el proceso sucesorio, sino que es algo más, ¿no? Porque de resolver el proceso sucesorio, de distribuir los bienes, ya se ocupa la ley, ¿no? ¿Qué nos aporta el testamento, ¿no? Yo defino el testamento o la planificación sucesoria como un acto de armonía familiar preventiva, ¿no? O un acto de amor con formato jurídico. Qué bueno.
Es muy bueno el concepto porque ahí estás claramente señalando que también evita por ahí conflictos entre los herederos, conflictos entre los hermanos, entre los sobrinos, entre la familia. Sí, es un acto donde uno puede planificar la armonía. Yo la otra vez que estuve aquí conté un caso, pero lo voy a repetir porque me parece que es interesante. Un ejemplo que nos permite entender un poco mejor la figura. Un padre tiene 3 hijos y tiene solamente en su patrimonio 3 departamentos. Iguales, los 3 exactamente iguales. En uno vive él, en otro está vacío y el otro lo tiene alquilado. Un día lo llama por teléfono a la hija, le dice: papá, me acabo de separar de mi pareja, el departamento era de él, ¿me prestás tu departamento para vivir con los chicos? Sí, lo que diría cualquier padre ante esa situación. La hija se muda, 10 años después fallece el padre y los 3 hijos se juntan en el velorio y dicen: bueno, por suerte papá fue ordenado y prolijo, somos 3 hermanos, 3 departamentos iguales, no nos vamos a pelear. ¿Qué les parece si yo me quedo con el departamento donde estoy viviendo para no mudarme y ustedes ven a ver qué les conviene más, si el de papá que está disponible para vender o el otro que tiene una buena renta de alquiler? Vos me estás cargando, le dice el hermano, vos hace 10 años que estás viviendo en el departamento sin pagar alquiler. Sí, pero papá hace 5 años que está con Alzheimer, yo vivo al lado, me ocupé de las cuidadoras, de los pañales, de los medicamentos, de llevarlo al médico, y vos vivís en España. Pero pará, cuando vos te fuiste a vivir a España no te iba bien y yo te llevaba los giros a Western Union todos los meses para que puedas llegar a fin de mes. Y a vos papá también te ayudó durante mucho tiempo. Bueno, esos 3 hermanos no se hablan nunca más. Y eso el padre lo hubiese solucionado simplemente con un testamento, diciendo: a mi fallecimiento, el departamento donde vive Luisa, que quede para Luisa, el que vivo yo para Pedro y el que está alquilado para Luis. Claro. Eso es un acto de armonía familiar preventiva. Es anticiparse a los problemas que se van a suscitar. Ahí, en este ejemplo, que es bien claro, bien gráfico, se ven todos los problemas que se generan por ahí, que no se hablen más los hermanos y todos los reproches de toda la vida que, como decís vos, se hubiesen solucionado con un testamento. Sí, mira, si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué es lo más importante que tenemos en la vida, para cuidar, diríamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, ¿no? Nadie diría que lo más importante que tiene para cuidar es un plazo fijo, ¿no? Claro. Una pila de billetes, ¿no? Y en realidad la ley lo que se encarga solamente es de distribuir los billetes, de distribuir los bienes, pero solamente en nuestras manos está la distribución de la paz, ¿no? La armonía familiar, la armonía futura familiar. Y de compensar injusticias o mayores contribuciones que un padre hizo con alguno de sus hijos, o injusticias que la vida hizo en la distribución, aún de capacidades o de enfermedades o de dificultades, que el padre puede compensar o crear herramientas para poder darle una mejor distribución más equitativa. Ahí es muy bueno lo que decís, porque también, claro, al testar se puede tener en cuenta las diferentes necesidades de cada hijo, en el caso que sean hijos o nietos o herederos. Entonces se puede también tener en cuenta todo lo que se ha hecho antes o cómo se ha colaborado o no. Entonces a la hora de testar, me parece que un poco también es hacer esa justicia en cuanto a llevar o equiparar o resolver situaciones de cada uno, y me parece que es importante, es una herramienta, pero bueno, para eso está el escribano. Es decir, ahí viene el rol del escribano, que es importante, que ya pasa de algo jurídico a lograr contribuir a la paz familiar, a la paz social, ¿no? Porque también esto terminan en un litigio en tribunales, peleándose por los bienes, llevando a remates, y se pierden todos. Sí. Y es muy importante también que en un testamento además se pueden incorporar cosas que son personalísimas, son legados que pueden ser legados de cosas que son importantes, una medalla que gané que tiene una significación especial, un álbum de fotos, alguna joya de la abuela para una nieta en especial. Claro, un cuadro, un título, un reconocimiento. Algo que un juez no puede dividir, porque ¿cómo reparte las cosas equitativamente? 1/3 de la medalla para cada uno. El testador
puede determinar a quién va a valorar bien eso que tiene un valor sentimental o afectivo o familiar muy importante. Claro. O sea que nuestra actividad está en seleccionar el elemento o el instrumento jurídico adecuado para llevar la paz a esas personas que componen ese núcleo familiar. Sí, aún en casos que uno no se imagina. Yo estoy casado, tengo 3 hijos, que se arreglen ellos. O sea, la ley resuelve. La mitad queda para mi cónyuge, la otra mitad se distribuye entre mis hijos, ¿no? Pero no es directamente así, es porcentualmente así. Pero eso es generador de conflictos. Por ejemplo, yo tengo mi casa y tengo 2 departamentos alquilados. Muero y mis hijos le dicen a mi esposa, bueno, mamá, hay que vender la casa porque te queda grande. Vendele y comprate un departamento. No, chicos, esta casa la construí con tu papá para recibir a los nietos, para vivir aquí, es cómoda, es de una planta. La pensé especialmente para esto. No, mamá, pero yo necesito la plata mía para poder cancelar mi hipoteca, para poder mudarme. Pero yo con lo que saco de la mitad no me alcanza para comprarme algo para vivir, ¿no? Eso se puede solucionar con un testamento, donde yo puedo, sin desheredar a nadie, sin realizar ningún tipo de mejoras, disponer que la casa quede para mi esposa y a un departamento que complemente mi renta, mi alquiler, mi jubilación, perdón, el alquiler complemente la jubilación, y que los otros bienes se distribuyan entre mis hijos, asegurándole que en ese tema no va a haber conflicto. También puedo proteger a una situación especial. Esta es una preocupación muy usual entre padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad o de incapacidad, que puede ser desde una pequeña discapacidad motriz, física, hasta una restricción a la capacidad intelectual, puede ser una parálisis cerebral, un síndrome de Down, o simplemente un problema de discapacidad motriz o visual o auditiva. Entonces, los bienes pueden transmitirse a un fideicomiso o planificarse a través de un fideicomiso un poquitito más complejo en su redacción, pero cualquier escribano está preparado para hacerlo, para generar un fondo dentro de ese proceso de administración que, sin ingresar al juzgado, donde intervenga el juez, el asesor de menores e incapaces, se pueda administrar en protección de ese hijo con algún tipo de discapacidad, sin comprometer el patrimonio de los otros hijos, sin que todos tengan un tercio, y no se pueda vender nada, porque para vender la tercera parte del hermano incapaz hace falta autorización judicial. Claro. Y en ese testamento, ¿yo puedo hacer algún legado solidario, alguna institución? Es muy, muy linda pregunta, porque nuestro código, el nuevo Código Civil y Comercial, amplió la posibilidad de disponer de porciones disponibles. Ustedes saben que hay una porción legítima, de la cual el testador no puede desprenderse, que en caso de que existan hijos es de 2/3 y tiene una porción disponible de 1/3, pero no existiendo hijos o ascendientes, el cónyuge, si solamente existe cónyuge, la porción disponible se extiende a 1/2, y si no existen hijos ni cónyuge, el ascendiente también 1/2. Entonces el resto es todo porción disponible, de libre disponibilidad. Es más, si no existen hijos, ni cónyuges, ni ascendientes, ni padres vivos, aunque existan hermanos o sobrinos, el testador tiene posibilidad de testar el 100% de sus bienes. Y ahí es conveniente, es interesante, poder ser coherente con la actitud de vida, ¿no? Entonces uno puede legar los bienes a un sobrino o mejorar a un hijo, pero también puede utilizar esa porción disponible para continuar una obra que uno hizo en vida o permitir la supervivencia de obras que requieren para su vida de la contribución de particulares, ¿no? Y ahí están los legados solidarios. Uno puede contribuir con la Iglesia, con UNICEF, con Cáritas, con alguna institución en la cual uno haya participado activamente durante su vida activa, y de esa forma establecer a través de un testamento solidario, donde tiene posibilidad de disponer de todos sus bienes, hasta un legado solidario, donde uno dispone de algún bien en particular o
poquitito de un bien en particular, una porción, ¿no? El 10% de mis ahorros que vayan para UNICEF, o este bien, esta casa que vaya para la iglesia católica, adventista, a la que uno profese su religión, ¿no? Y eso que estás contando que es tan importante también para aquel que no tiene ningún heredero forzoso y no testa, eso va al Estado también, sí, ¿no? Y se puede seguir haciendo una obra de bien a través de un testamento solidario o de un legado, o bueno, o en el caso de que quiera seguir colaborando con lo que ya venía colaborando en vida, hacer un legado parcial, como se trata de algún inmueble, y ahora están los herederos forzosos. Entonces se puede, las dos posibilidades, sobre todo cuando se va todo, que no hay quien lo reclame y nadie sabe qué hacer, esa es la verdad. Es un tema porque las herencias vacantes, que son aquellas que no hay herederos y nadie abre la sucesión, entran en un limbo, ¿no? La casa queda desocupada, el terreno queda desocupado, y normalmente el destino final debería ser una herencia vacante que se lo quede el Estado, ¿no? Para fines educativos, sociales, que se venda. En la realidad práctica, las casas abandonadas, las herencias vacantes, son ocupadas por ocupas que le dan un destino distinto al que nosotros hubiésemos querido, ¿no? Nuestro objetivo sería que ese bien quede para un familiar, algún amigo puede ser, o alguna institución, que más altruista que destinar a la falta de herederos mis bienes a una institución que responda al bien público, que pueda servir a la comunidad y no que quede abandonado en un proceso largo de determinación y que mientras tanto corre el riesgo de ser ocupado, ¿no? Y como decís que esto tiene una conexión con algo que son por ahí sentimientos, cuando alguien se muere y deja por ahí un bien vacante, una herencia vacante, están los recuerdos, las fotos, la ropa, todo eso que queda para que lo agarre cualquiera y que por ahí cuidó tanto toda su vida. Entonces también se puede prever qué hacer con todos esos temas personales que por ahí guardaban, que tienen que ver con la intimidad de una persona en vida y con los recuerdos, con su familia, con su historia, y que no se incinere todo así, porque nadie lo reclama, o porque queda vacante, o porque hay ocupas, o por toda esta situación, ¿no? Eso es muy interesante porque cuando hay vive el eje rector, el pater, el dueño del patrimonio, el que falleció, el causante, normalmente nadie le pregunta, papá, ¿en cuánto alquilaste? ¿Cuánta plata tenés? ¿Qué hiciste con la plata? ¿Por qué saliste a comer afuera? ¿No? Y cuando falta el eje ordenador, todos los herederos tienen que empezar a determinar, a pensar cómo hubiese pensado el padre de resolver esta situación, ¿no? Entonces, en un testamento, además de ordenar, separar los bienes sensibles y adjudicarle la casa a mi esposa para que se quede tranquila, el campo, la chacra a mi hijo ingeniero agrónomo, el departamento donde está viviendo mi otra hija que quede para ella. Y además de todo eso, el testamento puede resolver cómo, qué destino darle a las cosas, o temas que son de difícil resolución, cómo proceder a liquidarlos. Por ejemplo, quiero que cuando yo fallezca, los muebles, los cuadros sean donados al museo, al Museo de Artes Modernos. Que la ropa sea donada a Cáritas, ¿no? Claro. Que la casa sea vendida y el valor estimado de plaza es de tanto, ¿no? Y prefiero que, al recibir instrucciones del causante, del testador, los hijos no tienen que determinar cuál es el procedimiento, no entran en culpa si tienen que regalar las cosas, ver qué destino le dan, si las tienen que distribuir entre ellos o donarlas a una institución, Emaús, Cáritas o lo que haya determinado el padre, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es importante porque es como decíamos, la norma es por ahí fría y si bien lo puede resolver, todos esos temas no los puede resolver un artículo del código. Y con un testamento uno puede expresar su verdadera voluntad, sus verdaderos deseos y quedarse tranquilo cuando uno ya no más está en esta vida. Me parece que puede resolver un montón de situaciones que son de preocupación, porque a nadie le gusta que piensen, el día que yo no esté, ¿qué van a hacer con mi casa? ¿Qué van a hacer con mis cosas? ¿Qué van a hacer con mis muebles? Hasta por ahí cosas que son insignificantes, pero para uno tienen un valor afectivo, emocional y son cosas materiales.
Sí, y hay casos que cada vez se dan más frecuentemente, que son los casos de las familias ensambladas o familias de segunda generación, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, no sé, matrimonios que tienen, una persona tiene hijos de un primer matrimonio y a los 65 años tiene una nueva relación, u 80 años, como hay el doctor Cormillot, que es conocido, por eso es público, él lo hace público, por eso lo podemos charlar, que a los 80 años ha tenido un nuevo hijo y, claro, uno puede organizar, se generan conflictos, ¿no? Porque, no digo en el caso particular de él, digo en forma figurada, se generan conflictos porque un padre le ha dado a los hijos mayores, que a lo mejor tienen 40 o 50 años, una educación, los hizo estudiar en una buena universidad, y la expectativa de poder darle el mismo nivel de acompañamiento en la vida al hijo recién nacido es muy, muy poco. Pero tampoco quiero desheredar a los hijos mayores para beneficiar a este, para darle, para equipararlos económicamente. Entonces puedo generar dentro del testamento un patrimonio para que este bien, por ejemplo, que se alquile durante un tiempo y con ese dinero se asegure que mi hijo menor vaya al colegio, a la universidad, viaje de egresados, vacaciones en Disney cuando cumpla 15 años, ¿no? Tenga los mismos beneficios que tuvo su hijo, los hijos mayores de edad, y que al cumplirse la edad de 21 años, ese departamento o esos departamentos que se alquilan en beneficio de él, se distribuyen equitativamente entre los 3 hijos, ¿no? Sin generar entre ellos fricciones porque tuvo que desheredar a alguno para heredar, para mejorar a otro, ¿no? Fantástico todas las posibilidades que dan. Y bueno, siempre es bueno recordar la diferencia entre el testamento por acto público y el hológrafo. Sobre todo después del caso de Beatriz Arlo, es una que siempre preguntan y que es bueno recordar la diferencia. Estamos hablando siempre del testamento público hoy. Uno puede hacer hológrafo igual, pero ¿por qué? Todo esto se puede consultar con un escribano, es decir, qué pongo, qué no pongo, dejar bien detallado, me parece que sería la el forma, testamento, ¿no? Lo que explicás vos bien, Diego, es así, digamos, el nuevo código establece 2 formas testamentarias, que es el testamento hológrafo, que es el escrito de puño y letra en un papel, no puede ser escrito en Word, impreso y firmado, ¿no? Tiene que ser escrito de puño y letra, pero tiene que guardar formalidades que tienen que ser muy estrictas y exactas, ¿no? Primero que el testamento hológrafo es algo muy simple y los casos que estamos contando a lo mejor tienen otro grado de complejidad, pero tiene algunas contras, como por ejemplo que el testamento hológrafo es solamente un papel, que si cuando lo encuentran, yo lo dejé en mi mesita de luz, una caja de seguridad, si cuando lo encuentran el que le gusta no le resultó atractivo porque resultó perjudicado en el testamento, se rompe y no tiene guarda ni reproducción. Testamento por acto público, hecho ante un notario, se registra en un registro de testamentos que existen en todas las jurisdicciones del país y al fallecer, aunque nadie sepa de la existencia del testamento, el juez va a pedir al iniciar la sucesión, un oficio al registro de testamentos para saber si el que falleció testó ante algún escribano. Y ahí va a traer el testamento que se va a abrir, a llevar el expediente y ver cuál fue la voluntad del testador. Por eso el testamento por escritura pública, que es algo que no es muy costoso, digo, para desmitificar lo que esto implica en el imaginario popular, que da seguridad, transparencia, soluciona el tema de resolución en el juzgado, porque un testamento que ordena la distribución de los bienes no requiere que en la sucesión tramite un perito partidor, tasador, que haya que gastar gastos adicionales para fijar el criterio de distribución. Claro, y que haya siempre una matriz donde en caso de destrucción del documento que tiene se pueda acudir para verificarlo y buscar el testamento ese que está hecho por escritura. Sí. Es muy importante, solamente una cosita, que es muy importante esto que estamos hablando y concientizar a la población de la importancia del testamento. Solamente en Argentina el 8% de las sucesiones son testadas. Es muy bajo, es un número bajo, muy bajo. Porque no sé, por ahí
por ahí un poco tabú, ¿viste? A la gente yo pienso que a todos nos cuesta hacer esa proyección para después cuando no estamos. Dicen que uno hace el testamento y se va a morir, y no es así. Así que me parece que es algo que tiene que ver con la sociedad y con costumbres, y me parece que está bueno poder hablarlo y poder, con todos los beneficios que tiene y todas las soluciones que da a futuro, ¿no? Bueno, y el tiempo ha pasado muy rápido, ¿eh? Nos vamos a tener que despedir, Gabriel. Te agradecemos toda esta conversación que hemos tenido y todas las enseñanzas que nos has dejado. Y nos despedimos, Diego. Nos despedimos. Tenemos un regalo para nuestro invitado, antes. Un regalo de Gigot Cosméticos para Gabriel, una empresa argentina que cuenta con planta de elaboración propia en constante crecimiento como vos. Podés sumarte al desafío Gigot llamando al 0810-999-9200. Muchísimas gracias. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.